Contamos con la presencia del consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, señor Rafael Rodríguez. Muy buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Ha venido usted prácticamente a toda prisa, a toda pastilla, porque acaba de terminar la primera sesión del debate sobre el Estado de la Comunidad. Efectivamente. Y evidentemente, dentro de unos minutos le hemos invitado para hablar sobre su departamento, sobre sus competencias, pero me gustaría preguntarle si a usted le ha sorprendido el anuncio de Griñán. Sí, yo creo que me ha sorprendido prácticamente lo mismo que a todos los diputados y a la práctica totalidad del Consejo de Gobierno. Es cierto que el presidente había insinuado en varias ocasiones el que no volvería a ser candidato, el que tenía ya una edad avanzada, el que era importante afrontar la renovación desde su partido, pero el momento concreto en el que ha decidido hacer público esa propuesta o esa reflexión sí nos ha cogido un poco por sorpresa a todo el mundo, al menos a mí, por supuesto. ¿Le ha parecido el momento y el foro adecuado, el Parlamento y el debate sobre el Estado de la Comunidad? Bueno, el momento yo creo que no ha sido el adecuado, o al menos yo no lo hubiera hecho, teniendo en cuenta que el debate sobre el Estado de la Comunidad es un debate potente, que después de un año de gobierno, el gobierno de Andalucía tenía y tiene sobre la mesa, como ha expuesto muy bien el presidente en su intervención, innumerables argumentos para poner de manifiesto que en Andalucía se gobierna en defensa de los más débiles, se gobierna en defensa de lo público, se gobierna en defensa del estado del bienestar, de garantizar servicios públicos, muchísimos argumentos para poner sobre la mesa que frente a la derecha y frente a las imposiciones neoliberales desde Andalucía estamos haciendo otras políticas y todo eso queda un poco eclipsado con el anuncio que ha realizado el presidente solemnemente de no volver a presentarse. Por lo tanto, yo hubiera apostado más por hacer hoy el debate del Estado de la Comunidad, para hacer hoy el debate sobre las cosas que le preocupan a los ciudadanos en materia de salud, en materia de educación, en materia de bienestar, en materia de comercio, en materia de infraestructura, y en otro momento haber hecho público su compromiso. Pero en cualquier caso supongo que cuando el presidente ha optado por este foro y en este momento tendrá razones que le habrán llevado a esa conclusión. Es una reflexión muy parecida, señor consejero, a la que ha hecho Antonio Maillo, el coordinador andaluz de Izquierda Unida, de su formación, de la coalición de izquierdas. En cualquier caso, el pacto de gobierno no peligra. No, nosotros hemos hecho un pacto de gobierno con el Partido Socialista en base a unos compromisos programáticos, a unos objetivos. Nuestro objetivo, la presencia de Izquierda Unida en el gobierno solo tiene una razón de ser y es trabajar por mejorar las condiciones de vida de los andaluces o al menos impedir que las políticas de ajustes y de recortes que la derecha impone desmorone absolutamente el estado del bienestar y los servicios básicos que los andaluces tienen, perciben y además tienen derecho a seguir percibiendo. Por eso estamos en el gobierno, eso se planteó y se plasmó en un acuerdo bilateral Izquierda Unida-PSOE público, que todo el mundo conoce, que se articula en una serie de leyes y en una serie de medidas programáticas que estamos desarrollando en este momento y al cual desde Izquierda Unida somos absolutamente leales. Ese es nuestro compromiso, el compromiso con la ciudadanía plasmado en el acuerdo con el Partido Socialista. Por lo tanto, si el Partido Socialista considera que su candidato o su candidata debe ser otra persona, es una reflexión interna que con absoluto respeto valoramos y aceptamos desde Izquierda Unida, pero no afecta ni al contenido del pacto ni a la formulación del mismo, ¿no? He escuchado a varios analistas políticos, varios periodistas, voces que habitualmente crean opinión en Andalucía, afirmar hoy que es una reacción causa-efecto del presidente Griñán, del secretario general socialista de Andalucía, ante lo bien que ha hecho la renovación Izquierda Unida con Antonio Maillo y ante la presencia de esa cantera potente que tiene Izquierda Unida, por ejemplo, con Elena Cortés, con José Antonio Castro, con Alberto Garzón. En definitiva, 4 o 5 nombres propios en Izquierda Unida, en torno a 30 o 40 años, que garantizan la sucesión en la coalición de izquierdas. ¿Cree usted que Griñán da este paso que posiblemente tenía ya pensado, pero precipita este paso ante lo bien que lo hizo hace 2 semanas Izquierda Unida? Puede ser, yo no estoy en condiciones de poder descifrar cuáles son las razones que llevan al presidente de la Junta a realizar este anuncio, ¿no? Y hacer esa propuesta de renovación interna dentro del Partido Socialista. Evidentemente Izquierda Unida hizo un proceso de renovación absolutamente transparente, absolutamente limpio, democrático, en un ejercicio también de responsabilidad muy importante que afrontó Diego Barderas como anterior coordinador
de Izquierda Unida y vicepresidente de la Junta de Andalucía. Él encabezó el proceso de renovación. Él planteó la necesidad de que nuevas caras surgieran al frente de Izquierda Unida para abarcar más sensibilidades y para hacer más fuerte el proyecto. El proceso salió muy bien. Si eso ha servido de estímulo para que el Partido Socialista también realice su renovación, magnífico. El objetivo de Izquierda Unida no era de luego influir en otras fuerzas políticas, sino hacer la renovación porque estábamos convencidos que era necesaria y que era fundamental para reforzar el proyecto de Izquierda Unida y para hacerlo todavía más atractivo a los cientos de miles de andaluces que están siendo víctimas de la crisis sin haberla provocado y que están viendo cómo sobre sus espaldas se están rompiendo día tras día todos los ladrillos que nunca tenían que caer sobre sus espaldas porque ni provocaron, ni generaron, ni dieron pie a la crisis. Por lo tanto, a ese sector al que nosotros nos dirigimos, para mejorar nuestra comunicación con todo ese sector, hicimos ese proceso de renovación que yo creo que fue muy importante. Si eso ha influido para que el PSOE también lo realice, magnífico, magnífico. No estoy en condiciones de poder concluir si efectivamente la decisión adoptada por el presidente de la Junta y secretario general del PSOE tiene sus raíces en esa reflexión o no. En cualquier caso, tanto si las tiene como si no las tiene, creo, yo al menos hoy no lo hubiera formalizado. Creo que hoy era el debate del estado de la comunidad, de la gestión del gobierno, de plantear sobre la mesa todo lo que el presidente ha planteado como objetivos a corto y medio plazo que vamos a seguir desarrollando y haberle dado a ese compromiso de gobierno y a ese balance de gobierno toda la dimensión que en la práctica tiene, pero que se ha visto un poco solapada con la decisión, con el anuncio. Prácticamente eclipsado, vamos. Además es evidente. Nos podemos imaginar las portadas mañana de los periódicos evidente. Y de lo que estamos hablando precisamente en estos momentos. Evidente. ¿Teme usted que, o son dos escenarios distintos, teme usted que el PSOE andaluz, que va a abrir ahora evidentemente la batalla en las primarias, a la que parece que se va a presentar Susana Díaz, la consejera de Presidencia, veremos a ver si los críticos son capaces de articular un mensaje y sobre todo un candidato. ¿Teme usted que el PSOE se distraiga mucho y la labor de gobierno se pueda resentir? Yo estoy convencido que no. Yo estoy convencido que no, que el gobierno va a seguir haciendo lo que debe, que es desarrollar el programa con el que nos presentamos a las elecciones y que después se concluyó en el pacto de gobierno, en el documento programático que sustenta el gobierno. Esa es nuestra hoja de ruta. En algunos elementos ese documento ya está incluso agotado y por lo tanto hay que ampliarlo a nuevos objetivos, que los ampliaremos de aquí a final de año. Ese es nuestro compromiso. Yo creo que el Gobierno de Andalucía ha demostrado que está al servicio de los ciudadanos, que está al servicio de los andaluces y que está para desarrollar e implementar políticas que beneficien a la mayoría de los andaluces. Es un Gobierno que en la crisis no apuesta por la neutralidad. Es un Gobierno que en la crisis actual, ante la gravedad de la crisis, toma partido. Y toma partido por los más débiles, y toma partido por los más necesitados, y toma partido por los que más necesitan que haya una educación pública, y que haya una sanidad pública, y que haya unos servicios sociales que funcionen. Y como es un gobierno que toma partido por los más débiles, por los más necesitados, que es por la inmensa mayoría de la población, yo creo que nada va a distraer a los consejeros y a las consejeras de esa línea de actuación y de ese objetivo. Yo estoy convencido que no. Permítame, señor consejero, que antes de hablar de turismo y de comercio, que insistimos en sus competencias, pues le hago una última pregunta sobre el debate sobre el estado de la comunidad. Hemos escuchado al Partido Popular afirmar que Griñán da este paso, primero, porque se siente acorralado por el escándalo de los ERE, vamos a dejar eso aparte, o luego se lo podemos preguntar, pero también porque dice que es víctima del radicalismo de la coalición de izquierdas. Cuando usted escucha eso, ¿qué siente? Bueno, yo lo que creo que hablan desde la frustración para la derecha, y sobre todo la derecha que representa el Partido Popular en Andalucía, que es la derecha más rancia, la derecha más cavernícola, que comunistas se sienten en el Consejo de Gobierno, que gente de izquierda se siente en el Consejo de Gobierno, que demuestren, como creo modestamente que estamos demostrando, que somos capaces de gobernar, que somos eficientes en el gobierno, que somos eficientes en las políticas que impulsamos, que además gobernamos con políticas diferentes y que además lo hacemos con la gente. Que todo eso se produzca, yo creo que a esa derecha rancia y a esa derecha cavernícola le debe de generar úlcera, y es la úlcera que le genera en el estómago lo que provoca que el señor Zoido y otros representantes del Partido Popular se dirijan al gobierno con los calificativos que usa y con el desprecio en el lenguaje que utiliza.
pero yo creo que le mueve la frustración y el ver que desde la izquierda y desde una izquierda diferente como la que representa Izquierda Unida, se gobierna bien y además con buenos resultados, y nada se hunde, y nada se rompe. Yo creo que eso puede generar cierta frustración entre los que siempre han pintado a los comunistas con rabos y cuernos, ¿no? Vienen los rojos, cuidado, ¿no? Y que sería el desastre, ¿no? Y claro, y yo lo entiendo, yo entiendo esa preocupación, porque a partir de la experiencia de Andalucía, aunque esa experiencia ya existía en muchos ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma, en muchas diputaciones, donde desde la izquierda, desde Izquierda Unida, desde los comunistas, se han demostrado políticas eficaces y gestiones absolutamente brillantes, no tenían el escaparate que puede tener un gobierno de una comunidad autónoma como Andalucía, de 8 millones de ciudadanos y de más de 30.000 millones de presupuestos. Entonces pueden estar preocupados. Bueno, de hecho, el escaparate que ustedes tienen ahora, o el altavoz que tienen ustedes ahora, se está reflejando en las encuestas de valoración ciudadana. Efectivamente, por eso pueden estar preocupados de que esa referencia pueda extenderse en otros lugares de España y que en Cataluña, bueno, que ya también lo conocen, pero en Madrid, o en Galicia, o en Extremadura, o en Castilla y León, o en Castilla-La Mancha, o en cualquier otro lugar, pues también diga, bueno, si es que desde Izquierda Unida son capaces de gobernar, son eficaces cuando gobiernan, pero además gobiernan con políticas que responden a los problemas de la gente, gobiernan con iniciativas que se sitúan en las aspiraciones de la gente. Ojo, no vayamos aquí a que esto sea una gota de aceite que se va extendiendo, ¿no? Yo creo que la descalificación que utilizan cuando hablan del gobierno y de los consejeros de Izquierda Unida que estamos en el gobierno, retratan esa frustración y ese cierto miedo que tienen a que se pueda plasmar en la práctica que no hay una sola política, que no estamos obligados a hacer una sola política, sino que hay diferentes opciones y que la opción que están planteando desde Bruselas el Partido Popular y la derecha europea y española es la opción de la derecha, la opción neoliberal, la opción de los que siempre han manejado la sartén. Hoy ha dicho José Antonio Castro, el portavoz parlamentario, que Juan Ignacio Zoido hace oposición a Andalucía porque es el portavoz de la Troika y del gobierno de la austeridad de Rajoy. Bueno, efectivamente. Es lo que usted está diciendo más o menos, ¿no? Sí, bueno, lo ha dicho de forma más sintética que lo que yo puedo decir y más brillante, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y yo creo que eso les preocupa a la derecha. No tanto lo que hacemos, que ya de por sí le preocupa, sino la proyección que lo que hacemos puede tener en el conjunto del país, que la experiencia se contagie, en definitiva, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a entrar en su materia. Llega usted a una consejería que es, por decirlo de una manera, el caramelito de la Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo. Balance de primer año. Bueno, es caramelito cuando yo llegué sin papel, porque estábamos en una situación, no solo la Consejería de Turismo y Comercio, sino toda la Consejería en una situación muy complicada como consecuencia de los 3.000 millones que hubo que recortar el año pasado, también como consecuencia de las políticas del Gobierno central, ¿no? Yo creo que el balance, bueno, lo primero el balance no tengo que hacerlo yo, porque objetivamente mi balance siempre será positivo, ¿no? Porque si pensara que no se estaban haciendo bien las cosas, no seguiría de consejero de Turismo y Comercio. No estamos en el cargo de la consejería por estar, sino porque creemos que somos útiles. Yo creo que en este año hemos demostrado desde la Consejería de Turismo y Comercio también, los 3 criterios fundamentales que decía anteriormente que teníamos que responder y demostrar desde la izquierda. Uno, que sabemos gobernar, y que sabemos gobernar con iniciativa, con propuestas, y que sabemos gobernar gestionando adecuadamente los recursos disponibles. Lo segundo es que tenemos otras políticas para gobernar. Ya hemos puesto en marcha el plan contra la estacionalidad, hemos puesto en marcha un plan de fomento del turismo interior, hemos sido capaces de hacer el primer plan de acción en materia de promoción turística conjunta con todos los patronatos provinciales de turismo, con todas las diputaciones y con los empresarios. Hemos sido capaces de poner en marcha el Plan General de Turismo Sostenible, hemos sido capaces de poner en marcha el Pacto Andaluz por el Turismo, hemos sido capaces también de articular una declaración conjunta con todos los agentes sociales en defensa del comercio de Andalucía, del comercio interior, del comercio de proximidad. Todo eso lo hemos sido capaces de hacerlo en un año escaso. Y además lo hemos hecho con la gente, con la participación activa del sector, de los interlocutores, de todo el que tiene algo que apostar y algo que poner sobre la mesa, son bienvenidos en la consejería. Por lo tanto, bueno, yo creo que los resultados
empiezan a ser positivos, espero que se mantengan. Ya mayo ha sido un mes turísticamente muy positivo para Andalucía, con un incremento de las pernoctaciones de un 11,4%. Hemos sido la comunidad que más incremento de pernoctaciones ha experimentado en el mes de mayo, junto con Valencia, 5 puntos por encima de la media nacional. Yo creo que eso, en parte, no quiero decir que sea, por supuesto, consecuencia directa de la acción de la Consejería, pero en parte se debe a esa capacidad de coordinar recursos, de coordinar esfuerzos con todos los patronatos, con los agentes privados, en materia de promoción turística que hemos hecho. Y todo eso lo hemos hecho con un importante ahorro de costes. Hemos ahorrado en torno al 30% en materia de promoción turística, en presencia en ferias internacionales, y ese ahorro no ha significado que disminuya las acciones o que disminuya la capacidad de promocionar a Andalucía. Hemos hecho más con menos. Eso es también un ejemplo de saber gobernar y de ser eficiente en el gobierno. Ha puesto usted encima de la mesa muchas actuaciones que ustedes están desarrollando, están en marcha. Enseguida vamos a hablar de algunas de ellas que usted ha puesto encima de la mesa, pero permítame que vayamos al cortoplacismo del verano, en el que ustedes esperan 6 millones de visitantes, 40 millones de pernoctaciones, prácticamente unas cifras muy similares al del año pasado, en el que se vuelve a poner de manifiesto la ecuación del turismo internacional crece, el turismo nacional se resiente. ¿Solo por la crisis? Bueno, ¿o porque estamos haciendo algo mal? No, bueno, el turismo nacional se ha resentido no solo en Andalucía, sino en toda España. En el año pasado y en los primeros 4 meses de este año, como consecuencia directa de la crisis y de la percepción de que la crisis no tenía salida y que por lo tanto las perspectivas de futuro no eran mejores, ¿no? Eso retrotrae las posibilidades de viajar de los españoles y desde luego dificulta cualquier perspectiva de contratar de ocio, de contratar hoteles, de contratar viajes, ¿no? En mayo, sin embargo, ha habido un repunte. Decía, vamos a estudiarlo con cierta prudencia para ver si se consolida también en junio, porque en mayo el resultado ha sido, como le decía, espectacular, tanto en turismo nacional como internacional. Es decir, cuando le decía que había habido un incremento del 12,4% en pernoctaciones nacionales ha sido del 11,1%, y en pernoctaciones internacionales del 11,9%. Quiere decir que es un dato pasajero o estamos ante un cambio de tendencia. Yo espero que sea un cambio de tendencia. Nosotros hemos focalizado todas nuestras posibilidades de promoción, las hemos focalizado en el turismo nacional. Verano en Andalucía es vida, ¿no? Esa es la campaña, pero esa campaña es la que empieza ahora. Hasta ahora hemos hecho una campaña muy intensa de turismo de primavera, de Andalucía en primavera. Hicimos una campaña muy intensa de Semana Santa, porque nuestra filosofía es que Andalucía siga siendo líder en el turismo nacional. Y es cierto que las políticas económicas que se están impulsando en este país y que el Partido Popular está desarrollando a destajo son políticas que van directamente contra el consumo y que van directamente contra la renta familiar disponible, y esas políticas son las más nefastas para una industria como el consumo que como el turismo que vive del consumo, ¿no? Pero también es cierto que afortunadamente todavía hay muchos españoles que pueden disfrutar de sus vacaciones. Y nosotros, toda la campaña desde Andalucía, desde el Gobierno, todo nuestro esfuerzo en promoción ha ido dirigido a ese grupo importante de españoles que afortunadamente todavía pueden disfrutar del derecho a las vacaciones. Ojalá en el futuro sean todavía muchos más españoles. A esos españoles decirle: Andalucía es única y Andalucía ofrece todas las posibilidades que usted puede desear en unas vacaciones. Si es mar, si es monumentos, si es naturaleza, si es senderismo, si es golf. De ahí el eslogan ahora del verano, ¿no? Efectivamente. Verano en Andalucía es vida. Andalucía es vida. ¿Qué quieren ustedes decir con eso? Porque eso, que las vacaciones en Andalucía es vida, es todo lo que usted pueda desear, ansiar, en Andalucía lo encuentra. Y además lo encuentra no solo desde la óptica del servicio rutinario, sino desde la óptica de la hospitalidad, desde la óptica de la alegría de vivir, de la alegría de disfrutar del entorno, de la alegría de disfrutar de los servicios, ¿no? Eso Andalucía lo ofrece, no todo el mundo puede ofrecerlo. Nosotros sí lo ofrecemos y por eso ahí queremos acentuar nuestra campaña de promoción y nuestros impulsos promocionales. Y quiero decir que lo hacemos desde la unidad del sector, porque esta campaña de promoción, lo mismo que el resto de las campañas de promoción que hemos realizado durante el año, no es la campaña de promoción de la Consejería de Turismo y Comercio. Es la campaña de promoción de los empresarios, de los sindicatos y de la Consejería, porque en todo vamos unidos
En todo lo que es promoción turística. Las relaciones bien, ¿no?, con el sector. Sí, ¿no? muy buenas, porque yo creo que en Andalucía tenemos la suerte de contar con unos interlocutores sociales muy solventes, muy profesionales, muy conocedores del sector turístico y aliados fundamentales. ¿Y se están adaptando a las necesidades de los nuevos tiempos? Sí, sí. Al nuevo turista, al turista que viaja por internet, al turista que tiene menos recursos para a lo mejor alargar la... Cada vez más, sí, cada vez más. Nosotros recientemente presentamos un informe sobre turismo e internet que ponía de manifiesto que los establecimientos turísticos de Andalucía, el 98% de los establecimientos turísticos de Andalucía tienen página web y están instalados en las redes, muy por encima de la media de los establecimientos sectores, general, de los comercios de Andalucía. Y además, una gran parte de estos establecimientos que tenían su página web, en la misma página podías contratar y podías cerrar tus pedidos, tus contratos, y el 25% de las contrataciones se hacían directamente a través de la red. Por lo tanto, en Andalucía ahí está en una posición muy importante porque ha habido un proceso permanente de apuesta por las nuevas tecnologías, porque yo creo que el sector sabe que quien no apueste por las nuevas tecnologías simplemente no existe en el futuro como sector. Es cierto, les decía antes los datos positivos del mes de mayo, hay un dato que nos preocupa, que se lo hemos hecho llegar a los empresarios y que figura en el Pacto Andaluz por el turismo, y es el empleo. En el mes de mayo, que ha habido un repunte muy importante en las pernoctaciones, el empleo no ha aparejado al crecimiento ha descendido un 0,9%. Eso no puede ser, porque el empleo es sinónimo de calidad, del servicio. El servicio baja, evidentemente. Por lo tanto, si queremos que los crecimientos turísticos no sean flor de un día, que sean duraderos y permanentes, tiene que ofrecer un servicio de primera calidad. Consejero, y eso es empleo. me va a permitir que hagamos una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos en 3 minutos con los 4 analistas y seguimos hablando de turismo, de comercio y de todo lo que los analistas que hoy nos van a acompañar crean oportuno. Volvemos en 3 minutos aquí, en A por Todas, en 8 Andalucía. Seguimos en A por Todas, en 8 Andalucía, en compañía del consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, que precisamente antes de la publicidad ponía el acento en esa ecuación, podríamos decirlo, contra natura, ¿no?, de que en el mes de mayo hubiese un incremento muy potente del turismo y que, sin embargo, de las pernoctaciones, de los viajeros, de las llegadas, pero que, sin embargo, el empleo había bajado, con lo cual podía peligrar el servicio, la calidad que se presta al viajero. ¿Estaba usted hablando sobre eso cuando nos ha llegado abruptamente, he tenido que cortarle por la llegada de la publicidad? No sé si usted quiere añadir algo más. No, la ha resumido bien. Es decir, el turismo se basa básicamente, valga la redundancia, en la calidad del servicio, en que el visitante que va a un hotel vuelva a ese hotel el año que viene y que si tiene familiares le diga que en ese hotel lo han tratado de manera magnífica. Y el eslabón que une al servicio turístico con el visitante es el trabajador. Y el tener un trabajador formado, un trabajador que se implique con la empresa, que se implique con el futuro de la empresa, que trate adecuadamente al cliente, es fundamental, y que haya suficientes trabajadores para ofrecer un servicio adecuado al cliente. Por lo tanto, yo se lo he trasladado a los empresarios, figura en el Pacto Andaluz por el Turismo, que se debe de valorar el trabajo y la calidad en el trabajo como un factor de una inversión en la estructura turística, en la industria turística de Andalucía. Lo mismo que se valora como una inversión el aire acondicionado, que se valora como una inversión el acondicionamiento adecuado de las habitaciones. Todo lo que tenga que ver con el servicio que se le ofrece al visitante debe valorarse como una inversión por los empresarios. Y parece que todavía esa reflexión no ha llegado lo suficientemente profunda. Y los datos de mayo son preocupantes en ese sentido, en el que hay un incremento importante de pernoctaciones, y eso no lleva aparejo, no solo no lleva aparejo un incremento en el empleo hotelero, sino que hay un leve descenso de un 0,9%. Esa regla hay que cambiarla, esa ecuación tiene que funcionar adecuadamente para que el producto turístico andaluz siga siendo un producto turístico potente, no solo este verano, sino el verano que viene y los veranos siguientes. ¿Ha sacado usted la tarjeta amarilla a los empresarios? ¿Qué le han dicho? No es la tarjeta amarilla, es una reflexión compartida que nosotros desde el Gobierno hacemos permanentemente en la Mesa por el Turismo con empresarios y con trabajadores. Yo creo que es una reflexión que hay que seguir traduciendo e introduciendo. Es cierto que la reforma laboral que ha impuesto el Partido Popular no favorece ese tipo de reflexiones, sino que lo que favorece precisamente es obtener el máximo de beneficio a costa de los costes salariales,
por lo tanto el contexto nos ayuda, pero yo creo que cada vez más los empresarios son conscientes de esa reflexión. Yo se la hago, yo soy de izquierdas, de Izquierda Unida, como todos ustedes saben, y por lo tanto la calidad en el empleo y el propio empleo es un valor fundamental. Pero yo no se la hago solo desde la óptica de la cohesión social, de la creación de empleo, de la responsabilidad social de los empresarios, sino que hago esa reflexión desde la óptica de la calidad del producto turístico y desde la óptica de la calidad del servicio turístico y desde la perspectiva de fidelizar al cliente. Un cliente satisfecho es un embajador magnífico. Un cliente insatisfecho te hace absolutamente inservible cualquier campaña de promoción que pongas en marcha desde el Gobierno de Andalucía. Por lo tanto, es una reflexión que hay que ir haciendo. Yo soy optimista por naturaleza y creo que poco a poco iremos traduciendo esta reflexión en hechos. Permítame, consejero, que parafrasee a un malagueño, al que seguramente usted conocerá, Manuel Alcántara, que dice que no hay una sola Andalucía, sino hay muchas Andalucías. Las 1001 Andalucías. Las 1001 Andalucías. Vamos a centrarlo en al menos las 8 Andalucías por las 8 provincias, que cada una tiene su peculiaridad. Y evidentemente hay 8 mercados, o muchos mercados turísticos. Ante la bajada del turismo nacional se pueden ver repercutidas, yo qué sé, provincias como Cádiz, Granada, más afectadas, por ejemplo, que el turismo internacional que llega a otras provincias, como por ejemplo Sevilla o Málaga, ¿no? ¿Qué van a ustedes hacer? ¿Cómo van a focalizar ustedes los esfuerzos en esas provincias que se pueden ver más resentidas? Bueno, lo estamos haciendo. Decía anteriormente que hemos puesto en marcha en este año una campaña intensiva de promoción turística de Andalucía en Semana Santa. Hemos puesto en marcha una campaña intensiva de Andalucía en mayo, bajo el lema de Andalucía en primavera. Hemos hecho campañas intensivas en relación a la Sierra Nevada y a la ampliación del periodo de nieve de apertura de la estación durante 14 o 15 días, abril-mayo. Lo hemos hecho y, les decía antes, los datos de mayo de principio son positivos. Hay que ser prudentes porque el contexto económico no ha cambiado, pero los datos de mayo son positivos y ha habido un incremento de viajeros nacionales en prácticamente todas las provincias, incluyendo la que usted ha dicho. Es cierto que en la zona de Málaga, Granada, Almería, el incremento ha sido mayor que en la zona, y Córdoba también ha tenido unos datos muy buenos en el mes de mayo. Y Cádiz también ha tenido unos buenos datos. Básicamente ha sido Sevilla y Huelva los que ha tenido unos datos buenos, pero no al mismo nivel, ¿no? Yo creo que estamos consiguiendo poco a poco, por lo menos en mayo lo hemos conseguido, que ese mercado nacional, que es fundamental para muchas zonas de Andalucía, ponga su punto de mira en Andalucía para venir, ¿no? Y el incremento de viajeros y de pernoctaciones solo tiene esa explicación, con toda la prudencia del mundo. Hay que ver junio para ver si la tendencia se mantiene o ha sido fruto de un espejismo, de una coyuntura, ¿no? Yo estoy convencido que no. La información que nos llega del mes de junio, de principio es buena. De principio es buena, aunque habrá que ver los datos estadísticos, ¿no? Son las reflexiones del consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, quien a partir de ahora se somete a las preguntas de los 4 analistas que nos acompañan esta noche. Vamos a saludarlos. Salvador Gutiérrez Solí, un placer. Noches, Fernando. Buenas noches. Elena Carazo, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, damos la bienvenida hoy. Se estrena en la tertulia de A por Todos. Chema Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. Y también José Luis Losa, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, pues es todo vuestro consejero de turismo. Veo muy ávido hoy a José Luis Losa, que prácticamente estaba allí con los escorzos para preguntarle. Bueno, entrando ya directamente a quizá la última respuesta que ha dado el consejero, la penúltima, sobre que ha habido más pernoctaciones y menos empleo, lo cual realmente es un dato preocupante que a todos nos preocupa. Lo que pasa es que me parece que hay una variable más en esa ecuación, que es el gasto turístico, que es fundamental, porque de nada sirve que haya más pernoctaciones si los turistas cada vez gastan menos, pues porque bueno, está en crisis Europa y los turistas que vienen son europeos y no tienen dinero, o los turistas nacionales gastan cada vez menos. Entonces, entiendo que muchos empresarios, ante esa disminución del gasto turístico, pues lógicamente no pueden tener la misma inversión, tanto en locales como en personal, ¿no? Lo digo solo por no demonizar al empresario, y le quería preguntar sobre eso. Y en concreto, a raíz de eso, ¿notan esa perspectiva o esa tendencia de que hay cada vez menos gasto turístico y se puede corregir de alguna forma? Bueno, es cierto que nosotros desde el Gobierno de Andalucía, desde la Mesa por el Turismo, todas las políticas que planteamos también es para aumentar la rentabilidad, tanto de habitación ocupada como la rentabilidad por ocupación, por habitación en general, ¿no? Los datos que tenemos en el primer semestre de este año con relación al semestre del año pasado no ha sido un descenso de la rentabilidad, no ha sido un descenso, sino un incremento moderado, pero un incremento moderado de la rentabilidad por habitación ocupada.
Evidentemente todos los factores van conexos, ¿no? Tienen relación. Pero cuando yo hablo del empleo, no lo hablo desde la perspectiva de la demonización del empresario que quiere simplemente obtener máximos beneficios. Yo lo hablo, insisto en este elemento, porque si no, no se entiende adecuadamente la reflexión, desde la óptica de la calidad del servicio turístico. Es que el servicio turístico, el producto turístico de Andalucía, para ser competitivo, hoy en día usted coge un mapamundi, clava una chincheta al azar y ese lugar donde usted ha clavado las chinchetas, no sea que se haya ido a mitad del océano, ese lugar potencialmente es un destino turístico. Ya no hay destinos turísticos extraños, imposibles. Cualquier lugar del mundo es un destino turístico. Por lo tanto, en ese contexto de competencia, para tú establecer una zona que te garantice tu proyección, tiene que ser tremendamente competitivo. Y esa competitividad no la podemos obtener en Andalucía vía precios, porque serán más competitivos en Túnez, sí, mucho más barata la mano de obra, claro. En Croacia, incluso hasta en Grecia. No la puedes tampoco basar esa competitividad en instalaciones hoteleras en sí mismo, porque habrá instalaciones hoteleras más modernas en cualquiera de esos espacios que le he dicho. Tu competitividad tiene que basarla en la calidad del servicio, es decir, el turista que venga a Andalucía va a recibir un servicio que no lo va a recibir en ningún otro lugar del Mediterráneo, y en la diversificación de la oferta. Es decir, en Andalucía encontrará opciones y posibilidades de ocio que no lo va a encontrar en ningún lugar del Mediterráneo. Esos son los dos parámetros sobre los cuales tenemos que articular nuestra promoción turística. Y el empresario que sea consciente, que yo creo que son la inmensa mayoría de estas reflexiones, tendrá perspectiva y tendrá futuro. Y Andalucía como destino turístico tendrá futuro. Si Andalucía como destino turístico se apunta a la precariedad, al trabajo sumergido, al turismo pasivo, que no ofrece alternativas, que no le ofrece perspectivas de diversión y de alternativa al visitante, perderemos espacio y perderemos competitividad. Por lo tanto, hago la reflexión siempre desde la óptica de la calidad del producto turístico. Por eso es fundamental el empleo, y un empleo estable y un empleo cualificado. Y hemos dicho más, aquellos empresarios que apuesten por el empleo, que apuesten por mantener los establecimientos abiertos cada vez más tiempo, tendrán una interlocución privilegiada con el Gobierno de Andalucía en todos los ámbitos. Y aquellos empresarios que opten por otras políticas empresariales, pues tendrán también una interlocución, por supuesto, pero no al mismo nivel que le decía anteriormente, ¿no? Consejero, yo le quería preguntar por esa oferta de Andalucía. No sé si habría que incidir también en unificar la oferta que se pierde muchas veces en lo que van promocionando los distintos patronatos y no van todos unidos bajo la marca Andalucía, que eso es un llamamiento que también ha hecho Tour España, pensando, por ejemplo, creo que recientemente en el mercado ruso. Sí, bueno, pero Tour España ha hecho ese llamamiento y ha hecho ha puesto en marcha una estructura de gestión de Tour España donde no hay ningún andaluz en esa estructura de gestión. Pues hay canarios, también, ¿no? Hay de Baleares, hay de Cataluña, por supuesto, muchos de Cataluña, muchos de Baleares, algunos de Canarias, y de Andalucía no hay nadie. Bueno, pero supongo que eso no... Usted de Málaga y no por eso supongo que deja de trabajar por Jaén o por Almería. No, pero cuando hablamos de la promoción turística de España, de la marca España, cuando hablamos de las gestiones, de la gestión de todas las oficinas turísticas que Tour España tiene en el mundo, es importante tener garantía de que la gestión de la marca España en el extranjero se hace pensando en los intereses de todos los territorios de España y no pensando en los intereses de los territorios en los que los lobbies turísticos tienen su establecimiento hotelero, que son Baleares, Cataluña y en menor medida Canarias. Por eso esa reflexión. ¿Y cómo crecemos en ese músculo? ¿Cómo podemos ganar músculo ahí, en ese lobby de influencia? Bueno, porque algo habremos hecho mal cuando no estamos ahí bien posicionados. No, en ese lobby de influencia el tema es que en Andalucía no hay una industria turística potente. No hay un sector empresarial turístico potente. La cadena Meliá es la cadena Meliá, la cadena Barceló la cadena Barceló, la cadena USA la cadena USA. Es decir, son cadenas, todas ellas ancladas territorialmente, aunque tengan establecimientos en Andalucía, que tienen muchos, pero ancladas territorialmente en Baleares y en Cataluña. Y nosotros no nos decimos, nunca hemos dicho desde el Gobierno de Andalucía que no estén en la gestión de Tour España estos intereses. Lo que decimos es que también estén los nuestros. O sea, ¿se está haciendo competencia desleal para quitar viajeros a Andalucía? No estoy llegando a esa conclusión. Estoy diciendo en relación al llamamiento a la unidad, que se hace ese llamamiento a la unidad, pero después ese llamamiento a la unidad va acompañado de la exclusión de Andalucía
Cuando digo Andalucía no me refiero al gobierno de Andalucía, me refiero a ningún sector empresarial andaluz, a ningún empresario andaluz. Se excluye del órgano de gestión de Tour España. Nosotros hemos hecho en Andalucía este año algo que nunca se había hecho, que es por primera vez un plan de acción unitario, con todos los patronatos de turismo, incluidos los 5 que gestiona el Partido Popular. Y lo hemos hecho de manera absolutamente no solo pacífica, sino muy leal, en el trabajo y en el desarrollo y en los compromisos. Y hemos firmado convenios con cada uno de los patronatos provinciales de turismo para articular las medidas que entre todos hemos acordado en el plan de acción. Y hemos hecho una acción en Rusia con patronato de turismo, y hemos hecho una acción en Canarias, y hemos hecho acción en presencia en todas las ferias internacionales, en Alemania, en Inglaterra, con los patronatos de turismo. Por lo tanto, eso que existía hasta ahora, que llevaba razón, lo estamos corrigiendo poco a poco. Yo creo que este primer plan de acción unitario va a ser un punto y seguido irreversible para el futuro. Porque, le decía anteriormente, en el horizonte turístico en el que nos movemos, no vale ya hacer promociones territoriales encorsetadas, porque el que va a la Costa del Sol, que sigue siendo un atractivo turístico fundamental de Andalucía, ya cada vez va menos a tumbarse durante los 5 o 7 días en la playa a recibir el sol o a estar a ponerse moreno, sino que ese visitante quiere ir a la Alhambra, y ese visitante quiere ir a la Mezquita, y ese visitante quiere ir a la Girarda, o quiere conocer Cazorla, o quiere conocer la Sierra de Aracena. Es decir, es un visitante activo. Entonces, la garantía de hacer competitivo nuestro destino turístico es ofertar todos los segmentos en los cuales somos absolutamente competitivos, ¿no? Y eso se hace desde un plan de acción conjunto. Por eso, de momento, yo creo que va bien. Siempre podrá estropearse, pero de momento va bien. Señor consejero, lógicamente, hablando en términos de promoción turística, estamos en unos momentos en los que se habla mucho de la marca España, la marca Andalucía. Yo tengo la sana impresión de que Andalucía un poco se vende sola, ¿no? Y un poco hilando con lo que usted acaba de decir, ¿no va siendo hora de que ya se ofrezca Andalucía, aprovechando el patrimonio, la monumentalidad que tenemos en grandes ciudades, ¿no? Como un turismo que vaya más allá de la sombrilla del sol y de la playa? Porque veo, por ejemplo, yo voy con cierta frecuencia a Barcelona, y congresos como los del móvil, un congreso de móvil internacional que tiene lugar siempre en el mes de febrero, dejan unas cuantiosas partidas de dinero en la ciudad, ¿no? Sevilla, Córdoba, Granada, se me antojan como ciudades potencialmente que pueden ofertar un magnífico turismo de congresos. Sí. ¿Qué opinión le merece al respecto? Bueno, estoy absolutamente de acuerdo. Es más, cada vez la promoción que estamos realizando desde el Gobierno de Andalucía va en esa dirección, en ofertar los segmentos en los cuales somos competitivos, incluyendo el segmento de congresos, que es muy importante para Andalucía. Somos en este momento el tercer referente de turismo de congresos de España, después de Madrid y de Barcelona. Decía, por ejemplo, en el tema de colaboración, nosotros la misma colaboración que hacemos con el patronato lo hacemos con Tour España cuando se nos ofrece la ocasión, y creemos que en algunos lugares es importante que vayamos todos juntos, y que dentro de que estamos todos juntos, después cada uno haga su propia dinámica de promoción. Desde Andalucía hemos apostado por crear una oficina en Moscú a partir de septiembre. Una oficina que no va a suponer ningún sobrecoste al Gobierno de Andalucía, porque es dentro de Tour España, de la oficina de Tour España en Moscú, una persona que es trabajador de la consejería va a estar en Moscú de manera permanente para garantizar la defensa de la promoción de Andalucía en ese mercado. Ese mecanismo de colaboración yo creo que es importante. Ahora, en otros lugares yo estoy absolutamente de acuerdo que Andalucía se promociona solo, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Italia. Tenemos un mercado importante bajo la marca Andalucía. Y el turismo de congresos al que hacía de referencia es muy importante, tan importante que hemos puesto en marcha un plan director de congresos, que lo estamos elaborando con todos los interlocutores del sector, tanto de los operadores como de los propios gestores de los palacios de congresos existentes, de la infraestructura pública de congresos que existe en Andalucía, y del sector privado, que también tiene una infraestructura muy importante. Porque claro, cuando se habla de Cataluña, de las magnitudes turísticas de Cataluña, Cataluña tiene dos elementos, bueno, tiene muchos, ¿no? Pero tiene dos elementos sobre los cuales destaca fundamentalmente: turismo de congresos,
sería absurdo decir que queremos desde Andalucía competir con Barcelona en turismo de congresos, porque nos llevan recorridos kilómetros de ventaja, ¿no? Pero podría ser en el futuro. Pero bueno, lo que no renunciamos a mejorar nuestra posición en turismo de congresos. Pero el turismo de congresos es muy importante en Barcelona y el de cruceros. En Barcelona tiene un turismo de cruceros de más de 2,5 millones de pasajeros, que además, un elemento muy importante cuando se habla de turismo de cruceros, son el puerto de Barcelona es puerto base para muchos cruceros, con lo cual no solo genera movimiento, sino que genera pernoctaciones y genera, por lo tanto, valor añadido que se queda en Barcelona. En Andalucía podemos estar sumándolo todo, todos los puertos de cruceros que hay en Andalucía, pues podemos estar en los 600.000, 700.000. Por lo tanto, nos queda todavía mucho camino por recorrer. Pero el tema del turismo de congresos, que decía anteriormente, para nosotros es fundamental. Vamos a poner en marcha ese plan director de congresos, con las conclusiones que salgan de ahí, las impulsaremos en esta legislatura. Y el turismo de cruceros estamos también trabajando para no solo fomentar que los cruceros vengan a Andalucía, sino que los puertos de Andalucía puedan ser puertos base de los cruceros. Esa decisión depende básicamente de las navieras, también hay que decirlo, ¿no? Consejero, retomando el tema del sector empresarial, a veces no tiene la sensación, sobre todo orientado a lo que es el turismo nacional, y no solo el sector empresarial andaluz, sino en el español, que todavía el sector no se ha adecuado a la crisis, a las posibilidades económicas de los ciudadanos, a ofrecer productos más imaginativos, más divertidos. ¿No tiene esa impresión a veces? Yo creo que ya no. Obviamente los españoles no podemos gastar lo que gastábamos hace 5 o 6 años en una semana de vacaciones y que... Yo creo que no, yo creo que los empresarios en general, los empresarios turísticos en general, cuando se habla de los empresarios turísticos, yo siempre me refiero a los empresarios que gestionan instalaciones turísticas y que su negocio son las instalaciones turísticas. Ese es el ámbito empresarial con el cual tenemos una interlocución permanente y tenemos una sintonía, yo creo que importante, ¿no? Ese empresario, es decir, que su negocio es la industria turística y que sabe que su negocio de aquí a 10 años va a seguir siendo la industria turística, es un empresario con una tremenda capacidad de adaptación y con una tremenda capacidad de innovación y de ofertar, lo que bien decía, productos diferentes para un público cada vez más diferente. Yo creo que gracias a eso el sector turístico en Andalucía, a pesar de la crisis, ha mantenido unos resultados muy positivos. Tenga usted en cuenta que el año pasado vinieron a Andalucía casi 22 millones de turistas y generaron más de 50 millones de pernoctaciones, tanto hoteleras como extrahoteleras. Fuimos la primera comunidad en el ranking de receptora del turismo nacional, la tercera en el turismo internacional. Generó 16.300 millones de euros, un incremento del 3,3% sobre el mismo periodo en el año pasado, en el año anterior. Esas magnitudes solo se entienden desde la óptica de la solvencia de la oferta turística andaluza y desde la capacidad de adaptación del empresariado turístico andaluz a los tiempos en los que tenían que y tienen y tenemos que trabajar, ¿no? Consejero, antes ha citado, no sé si de pasado o muy queriendo, el turismo ruso, porque evidentemente es de los pocos que está en crecimiento, especialmente en Cataluña, aunque creo que las previsiones para Andalucía son de que se dupliquen de aquí a 2015 hasta llegar a 200.000 rusos aproximadamente. Espera más, eso lo iba a decir para los que nos estén escuchando. Las previsiones debemos ir aprendiendo ruso. Al hilo de eso un poquito, ¿cuáles son los movimientos que ven a medio plazo? ¿Están viendo pues a lo mejor caída de turismo inglés o aumento del turismo ruso? ¿Cuáles son las previsiones que ven desde la Consejería en este momento? Nosotros trabajamos con varios escenarios. Estamos elaborando dentro de estos planes que comentaba anteriormente, el plan director de marketing 2013-2016 para plasmar todas las políticas de promoción, ¿no? Pero nosotros dibujamos varios escenarios. Uno de los escenarios naturales de Andalucía, donde somos absolutamente únicos, potentes, ¿no? Como es el británico, el alemán, el francés. Nuestro objetivo... En eso no hay caída, ¿no? No, incluso... A pesar de que la crisis es europea, no es una crisis española. Incluso el año pasado el turismo inglés experimentó un crecimiento del torno al 14%. El alemán se mantuvo con unas magnitudes importantes y el francés también subió. Nosotros ese tipo de mercados emisores los tratamos con especial cariño, porque esa es la parte fundamental de nuestros turistas actuales.
Y después hay otra serie de mercados potenciales. El mercado ruso para nosotros es fundamental, para Andalucía es fundamental, para todo el mundo es fundamental, pero para Andalucía es fundamental, y hay que decir, por ejemplo, que Cataluña ha hecho muy bien el trabajo. Y hoy en día prácticamente el 70% de los visitantes rusos van a Cataluña. Salou. Bueno, efectivamente, en general. Y han hecho muy bien el trabajo. Eso no es casual, ¿eh? Sí, los rusos no es que se despertaron una mañana y descubrieron Cataluña. Es un trabajo hecho con perseverancia, con tiempo, con dedicación por parte de los representantes turísticos catalanes. Nosotros ese turismo ruso lo vamos a cuidar especialmente con esta oficina que le decía anteriormente. Por primera vez este año el turismo ruso que llega a Andalucía está en unas magnitudes superiores a la media nacional. En el primer cuatrimestre, ahora sabremos los datos de mayo, podemos estar hablando de que ha habido un incremento del 40% del turismo ruso, cuando la media nacional es aproximadamente el 29%. Y otro sector muy importante es el turismo chino, al cual también queremos trabajar con perspectiva. Pero estos son mercados a medio plazo, no podemos esperar, hay grandes magnitudes de la noche al día. Sí, consejero, permítame que le pregunte por un entuerto, a ver cómo lo resolvemos, porque es la pescadilla que se muerde la cola. Andalucía necesita urgentemente más conexiones aéreas. Más conexiones aéreas porque hay aeropuertos que se han quedado prácticamente desiertos. De hecho, los turoperadores le reclaman más conexiones, sobre todo con el Reino Unido y con Alemania. Sin embargo, las líneas aéreas le piden a ustedes incentivos públicos para poder instalar esas conexiones y ustedes se niegan a darlo. ¿Cómo resolvemos ese asunto? Nosotros hemos planteado varias, en fin, no es fácil de responder esa pregunta. Le pido brevedad porque estamos... Con dos frases solas. Nosotros hemos planteado todas las líneas aéreas que desde Andalucía no financiamos aviones, que de Andalucía financiamos viajeros y campañas para que los viajeros llenen los aviones. Y yo creo que esa filosofía que hemos puesto en marcha, yo no sé si antes era la misma o no, sinceramente la desconozco, pero la hemos puesto en marcha desde que tengo la responsabilidad de gobernar la consejería, está dando sus frutos. Tenemos un acuerdo importante con Natalie Tour, que ha abierto líneas directas con Málaga y va a mantener líneas directas con Almería. Tenemos acuerdos con la TUI para generar también líneas directas con Jerez, con British Airways para generar líneas directas con Granada. Estamos en contacto con Air Europa también para facilitar las conexiones. Yo creo que esa es la línea de actuación. Pero usted no debe de perder una perspectiva fundamental. La responsabilidad para hacer atractivos los aeropuertos de Andalucía es del Gobierno central. Y la infraestructura aeroportuaria de Andalucía, que son muy potentes e importantes, hay que rentabilizarlas. Y yo he planteado en algún momento una reflexión, y es que podía darse la paradoja de que Andalucía, que tiene las mejores conexiones aéreas de España, sea a su vez el territorio más aislado en conexiones directas. Le hemos ofrecido al Ministerio de Fomento la colaboración. Le mandamos una carta hará tres meses. La respuesta del Ministerio de Fomento es que no necesitaban la ayuda de Andalucía. Por lo tanto, nos preocupa seriamente. Nosotros en nuestro ámbito trabajamos, que es el ámbito de la promoción turística, pero hay que hablar de tasas aeroportuarias, hay que hablar de lo que cuesta que un avión duerma en un aeropuerto de Andalucía, hay que hablar de los servicios que se le ofrecen en tierra a las compañías, en fin, una serie de temas que dependen fundamentalmente de ahí. Esperemos que resolvamos. Pero nosotros estamos dispuestos a trabajar. Estamos dispuestos. Lo hemos dicho, con independencia de que la competencia sea de AENA, que lo es, de Andalucía estamos dispuestos a trabajar y a colaborar. Consejero de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. En 8 Andalucía y mucha suerte. Muchas gracias. Volvemos en 3 minutos y analizamos la actualidad, que hoy viene marcada sin lugar a dudas por el anuncio de Griñán de no presentarse a la reelección.